Hermanos, qué bendición saludarlos una vez más y compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, esta porción de la palabra de Dios y lo vamos a encontrar en el libro de Hechos. Vamos a buscar esta porción de la palabra de Dios y Hechos en su capítulo 2, mis hermanos. Encontramos estos versículos, versículo 38 al 47, donde nos dice de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios y vamos a aprender un poco sobre la integridad de una iglesia ejemplar. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre la integridad de una iglesia ejemplar. Cuando leemos este texto bíblico, nos ayuda a entender que Hechos es una prolongación del relato de la vida de Cristo en los evangelios. En Hechos se ve el cumplimiento de su promesa y el establecimiento de su orden, de todo lo que Jesús enseñó y cómo el Señor delegó esta responsabilidad con pocas palabras, donde lo vemos en la vida real de sus discípulos. Y Jesús lo dice de esta manera: id y haced discípulos. Cuando nosotros vemos que la clave del libro de los Hechos consiste en recibir el poder del Espíritu Santo, una dependencia total del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender que el enfoque de Hechos es como el creyente debe de vivir junto a otros en fraternal comunión, transparente por el poder divino. Si no es por el poder del Espíritu Santo, no va a poder vivir la iglesia, la familia, el creyente en un orden correcto, de acuerdo a como lo dicen las Escrituras, porque no hay poder en él o en ella. Entonces vemos lo que hay acá sobre la integridad de una iglesia ejemplar. Podemos entender, mis hermanos, que en el contexto histórico de lo que hay acá de fondo, toda comunidad religiosa, de acuerdo a esta perspectiva, comían juntos como costumbre de unidad y de compañerismo. Podemos ver que el sentarse a la mesa comunicaba intimidad y aclaraciones a las preguntas generadas por las dudas en cualquier tema.
Y para entender lo que acá pasa es que el compañerismo e intimidad caen bajo el ejemplo cristológico, el cual Jesús, cuando se sentaba a la mesa de sus discípulos, de sus apóstoles, educaba a los suyos, enseñaba a los suyos, daba lugar para que cada quien que estuviera sentado a la mesa preguntase a Jesús cualquier duda, cualquier aspecto bíblico, cualquier tema bíblico, cualquier circunstancia de la vida. Estos primeros hombres tuvieron la dicha de estar más de 3 años con el Señor día y noche, y tenían el privilegio que cuando se sentaban a la mesa era el tiempo de dialogar, de comer, de sacarse las dudas de cualquier tema bíblico, de cualquier circunstancia de la vida. Y Jesús les enseñaba, Jesús les educaba. Desde este contexto es lo que vemos acá plasmado, la actitud de esta hermosa iglesia. La integridad de una iglesia ejemplar debe girar sobre esta gran verdad. Y entonces, mis hermanos, podemos ver acá, si vemos todos los versículos, algunos principios de aplicación para que notemos nuestra responsabilidad como cristianos que somos. ¿Cuál es una de ellas? La palabra perseverar. Noten, hermanos, que esta palabra nos lleva a ser diligente constantemente, anhelar algo de suma importancia. Hermanos, la palabra perseverar, ser diligente constantemente, nos llama a nuestra responsabilidad de ser hombres maduros. Cuando no le ponemos importancia a la palabra perseverancia, cuando nosotros tristemente no tomamos en serio nuestra responsabilidad, anhelar lo que en realidad importa en la vida, hermanos, tratamos las cosas espirituales como cosas secundarias que no edifican la vida cristiana, no edifican la vida espiritual. Entonces podemos ver que la palabra perseverancia está acá con un peso para que nosotros los cristianos aprendamos a ser responsables, aprendamos a ser maduros, aprendamos a tomar decisiones con lo que en realidad edifica, con lo que en realidad es eterno. Cuando nosotros no tengamos esa responsabilidad en el orden correcto bíblico, el poder del Espíritu Santo no se está moviendo en el nivel que Dios quiere. Entonces, también está otra palabra en cuanto a principios de aplicación para poder comprender un poco sobre la integridad de una iglesia ejemplar. Y esta otra palabra tiene que ver con la doctrina, que también perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Mostrar lo aprendido directamente por Jesús. Se entregaron a la instrucción, a la enseñanza. En su corazón había fuego por querer aprender de las cosas eternas, por querer aprender de todas las enseñanzas cristológicas en relación a lo que es doctrina. La pregunta acá es: pastor, pero yo ni siquiera sé qué es doctrina y qué no es doctrina. Tenemos que entender que a la luz de la Biblia hay temas doctrinales y hay temas que no son doctrinas. Con el hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que sea doctrina. Tenemos que entender que en la Biblia hay cosas de peso que tienen que ver con la doctrina. Y hay un sinfín de temas doctrinales, pero quiero mencionar algunas. Unas que son doctrinas y otras que no son doctrinas. Y entonces la palabra del Señor le enseña a la iglesia contemporánea que la integridad de una iglesia ejemplar debe de meditar en este principio de aplicación sobre la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina tiene que ver con el pecado. La doctrina tiene que ver con los ángeles. La doctrina tiene que ver con el cielo. La doctrina tiene que ver con el infierno. La doctrina tiene que ver con la Trinidad. La doctrina tiene que ver con la gracia. La doctrina tiene que ver con la salvación. La doctrina tiene que ver con la redención. Eso es doctrina. ¿Qué dice la Biblia en relación a esos temas? Solo estoy dando un pequeño detalle de lo que es una lista de doctrina. Pero hay otras cosas en la Biblia que no es doctrina. ¿Qué no es doctrina? Si nosotros empezamos a ver las influencias culturales donde se dio el cristianismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos que hay otras cosas que no son doctrinas. Y a veces por falta de comprensión bíblica los confundimos. Pero la Biblia claramente nos dice
que Dios utilizó ciertas costumbres para dar enseñanzas espirituales, pero que no tenían un carácter doctrinal, como por ejemplo el velo, como por ejemplo cuando vemos el lavamiento de pies, como por ejemplo cuando vemos el aceite, como por ejemplo cuando vemos la danza. Todos estos puntos no son doctrinales, para que entendamos qué es doctrina y qué no es doctrina. Claro que hay otra gran lista de lo que no es doctrina. Cuando nosotros comprendamos qué es doctrina, qué no es doctrina, entonces vamos a ir madurando de lo que en realidad agrada al Señor. Y entonces la palabra de Dios está enseñándonos sobre la integridad de una iglesia ejemplar, y encontramos estos principios de aplicación: la responsabilidad de perseverar, pero también la responsabilidad de amar la doctrina, amar la palabra de Dios, amar con todo nuestro corazón, que haya fuego en nuestro corazón para percibir lo que es doctrina, lo que no es doctrina, para tener precaución y así estar en el orden bíblico, porque esto glorifica al Señor. Mis hermanos, podemos ver que Jesús chocó con estos grupos religiosos que a veces le llamaban doctrina a lo que no era doctrina, y Jesús les dio grandes enseñanzas a grupos religiosos en su tiempo. Pero podemos ver que Jesús lleva al nivel a sus discípulos, y de los discípulos a la iglesia. Ya en el libro de Hechos vemos esta enseñanza clave: enseñar a la comunidad cristiana, enseñar a los líderes cristianos de ver la diferencia entre lo que es doctrina y lo que no es doctrina. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar, mis hermanos, que para esto ellos estaban en comunión, para que su corazón tuviera hambre por la palabra de Dios. Pero también, hermanos, hay otra pequeña aplicación acá de principio con la palabra comunión. Esta palabra, que tiene que ver con la koinonía, nos ayuda a entender que había un sentir de unidad estrecha, para que hubiera una relación amistosa basada en el respeto mutuo y la consideración. El respeto mutuo y la consideración debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué, hermano, debe ser parte de nuestra vida? Porque no todos tienen el mismo nivel de comprensión bíblica, no todos tienen el mismo nivel de fe, no todos tienen el mismo nivel de madurez espiritual, no todos están decididos a servir a Dios en el nivel correcto que Dios quiere. Por eso la única responsabilidad que tenemos es que cuando entramos acá, mis hermanos, podemos notar que la comunión va con el propósito de poder nosotros ver lo que en realidad quiere el Señor, que a pesar de que a muchos les cuesta madurar, les cuesta servir en el orden de Dios, les cuesta estar donde Dios quiere que estén, porque les cuesta someterse al señorío de Cristo, debemos de ayudar para que ellos aprendan que en nuestra comunión debe de ser con el propósito de que voy a ayudar a mi hermano que le cuesta entender tal punto, tal punto. Porque siempre van a haber diferencias, y solo aquel que está más consciente en estar alimentándose profundamente de las Escrituras puede dar un mayor ejemplo de dirección doctrinal para que esa comunión pueda ser correcta delante del Señor, porque fue la actitud de los apóstoles. Hermanos, esta koinonía de unidad estrecha, relación amistosa basada en el respeto mutuo y consideración, podemos ver que fue la actitud del apóstol Pablo cuando tuvo que enseñar a la iglesia de los Gálatas. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, ni aun que iba en comunión con ellos, Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, empezasteis por el Espíritu y van a terminar por la carne. ¿Qué les pasó, Gálatas? Sé que la iglesia de Gálatas había caído en un nivel de carnalidad. Con el hecho de que tengamos comunión, hermanos, no quiere decir, hermanos, que dejemos pasar lo que ya es desagradable delante de Dios, sino nuestra responsabilidad es ayudar, colaborar con el débil en la fe, con el que no es maduro en la fe, con el que todavía no entiende qué es doctrina y qué es y qué no es. Tenemos que ayudar. Y entonces, si este es el propósito de una comunión, mis hermanos, basado en ese respeto mutuo y consideración, para que la regla de oro de Mateo 7:12 se cumpla.
Y mis hermanos, hay otra pequeña aplicación acá donde dice partiendo el pan, que está ligado a la cena del Señor y a comidas regulares. La cena del Señor nosotros lo practicamos, pero también está en dirección con algunas comidas regulares donde los grupos se podían reunir, ya sea en el templo o en las casas, para poder compartir algo de comida. Lastimosamente, esa práctica se da dentro de las congregaciones contemporáneas, pero muy aislado. Y a veces se da porque no hay presupuesto, a veces se da porque no se da lo que se tiene que dar para el Señor, o a veces no se da esa actividad porque no nos alcanza. Pero si nosotros vemos lo que ellos hacían, lo hacían porque cada quien, miren hermanos, daba para que Dios fuera glorificado, porque para hacer todo esto, hermanos, lleva gasto. Y cuando aprendamos nosotros a ver estas responsabilidades, entonces vamos a comprender cómo es que ellos le hacían a todo esto. Participar de la cena del Señor y comidas regulares ahí para estar en comunión, pero el punto siempre estar preguntando: yo no entiendo esto, no entiendo lo otro, tengo duda de esto, aquí y allá, y se le tiende la mano al hermano. O sea que la iglesia no se juntaba, bueno, aquí vamos a hablar de nuestros negocios y vamos a hablar de que a ver cómo quedó el cine, a ver qué fue lo último que está de moda ya en la sociedad. No. La iglesia se reunía para ver si lo que estaban creyendo, practicando, viviendo concordaba con la palabra de Dios. Esto era algo hermoso. Por eso podemos ver la integridad de una iglesia ejemplar, mis hermanos, a base de estas pequeñas palabras, para que nosotros podamos entender lo que ellos estaban viviendo, pero también en la oración. Aquí solo quiero dejar algo breve. La oración en la práctica de la iglesia primitiva normalmente era en la mañana o en la tarde. Claro que habían quienes que de una manera muy fuerte, pues tenían una comunión con Dios más fuerte. Si nosotros recordamos a Daniel, dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. No incluía desayuno, almuerzo y cena, no, eso nada que ver, hermano. Eran momentos de intimidad con Dios, para orar con Dios en la mañana, en la tarde, a mediodía, para que pudiera llevar una vida agradable delante de Dios, si recordamos al profeta Daniel. Pero la iglesia acá por lo menos lo hacía en la mañana y en la tarde. Se reunían para ir a orar un rato. Como que si esta práctica ya no es muy agradable para muchos. A muchos solo les gusta venir a cantar, a decir amén, pero doblar un poco las rodillas, oremos como iglesia, un rato en la mañana, en la tarde, o póngale que no lo hagamos como iglesia, en la casa pues hagámoslo un ratito. Me pareciera ser que esto no es tan contemporáneo para muchas iglesias, porque dicen, no, pastor, eso ya pasó de moda. Pero la integridad de una iglesia ejemplar, hermanos, no puede quitar lo que estamos viendo aquí. Y también está esta otra palabra, versículo 43, la palabra temor. La palabra es una alarma, respeto, reverencia a Dios. Es el motivo controlador de la vida en asuntos espirituales y morales. Un saludable miedo de desagradar a Dios comunica huir de lo que es huir del pecado. Y hermanos, cuando vemos esta otra palabra, pareciera ser que también este elemento en la vida de muchas congregaciones ya no hay temor. He estado en muchas congregaciones, hermanos, donde ya perdieron el sentir de congregarse. A veces hablando, a veces comiendo en tiempo de culto, o a veces hay ventas allá afuera, nadie quiere entrar al culto, entran 2, 3 pelones y la mayoría comiendo allá afuera. Tantas cosas que se están dando contemporáneamente que están lejos de los principios bíblicos de aplicación. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios nos está recordando acá, hermanos, temor. Tenemos que llegar acá con reverencia para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, para que veamos que el poder del Espíritu Santo se está moviendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no se mueve en nuestras vidas si no tenemos temor de Dios.
Si aquí venimos a platicar, a gritar, venimos a pensar en nuestros negocios, venimos a pensar en nuestra enfermedad y no venimos a alimentarnos de la palabra de Dios para crecer y madurar. Hermanos, en nuestro corazón no hay temor, solo hay una vida religiosa. Tengamos temor de Dios, porque de esa manera el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Pero notemos que hay otras palabritas. Dice que también predicaban la salvación del Señor Jesucristo. Mis hermanos, perseveraron hablando de la salvación de Cristo y las consecuencias de rechazarle a Él. Ellos estaban conscientes. O sea, la vida de esta iglesia era de estar proclamando el evangelio. La vida de esta iglesia, lo que iban a aprender en la congregación, en la enseñanza para madurar, qué es doctrina, qué no es doctrina, pues maduraron con el propósito de compartir, con el propósito de llevar a los vecinos, con el propósito de predicar el bendito evangelio. Cuando vemos este otro elemento, entonces podemos entender la integridad de una iglesia ejemplar, y que muchas veces hasta en esto nosotros pecamos delante de Dios. Porque somos muy fanáticos para ser religiosos y venir 1 hora, 2 horas de culto. Pero nadie se atreve para hablar de Jesucristo con el vecino. Como me dijo una hermana hace unos años atrás: pastor, yo no testifico de Cristo a esa familia porque esa familia es bruja. Porque esa familia es que está a otro lado, aquí es de tal grupo religioso. Porque estos no creen en Dios, yo por eso no testifico, me lavo las manos como Pilato. Si queremos ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, solo los vecinos pueden dar testimonio cómo vive usted, cómo vivo yo. Entonces los vecinos dicen: ay Dios, pastor, esta es su oveja, en lugar de hablarme del evangelio, me habla de lo que está a la moda. Mejor ni le cuento. Pastor, esa es su oveja. Ay Dios, pastor. Solo usted le cree que diga amén, que diga gloria a Dios. Aquí como maltrata, con los chuchos pelea. Y aún así levantando su mano como llora en el templo, porque dice que siente la presencia de Dios. No, hermano, si no es el poder del Espíritu Santo que se está moviendo en su vida para ser responsable en predicar siempre el evangelio, nos estamos engañando. Así de sencillo. Y entonces dice la palabra del Señor que la iglesia, esta iglesia que nos da mucho ejemplo de integridad, podemos ver que ellos eran predicadores de la salvación del Señor. Llevaban el testimonio de Cristo en sus vidas y lo llevaban para que otros lo vieran, otros lo oyeran. Pero hay otra parte de ahí para poder detenernos un poco. También dice que hacían señales. Hoy estamos viendo de la época del apogeo, del cumplimiento profético, de las señales, prodigios, milagros, lenguas, todo lo que se dio en cumplimiento de la profecía de Joel y varias profecías del Antiguo Testamento. Y dice que esta iglesia hacían maravillas. El poder del Espíritu Santo se movía en ellos. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que acá estaba pasando era sobrenatural. Haciendo señales. ¿Cómo entender esto? Entender la contraparte, que los palestinos tenían una costumbre seguir los milagros por sus obras. O sea, los palestinos, como los egipcios, si recordamos un poco, les gustaba la hechicería, la brujería, la santería, la adivinación, tantas cosas que terminan en ía. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que llegaron enfrente del faraón cuando vieron que Moisés lanzó la vara y se convirtió en culebra? Se rieron de Moisés. No te dejas engañar, faraón. No, nosotros también lo podemos hacer. El mal se mueve, hermano. En el mundo religioso espiritual el mal se mueve. También hacen milagros, también hacen maravillas. Y aquellos que no distingan lo que es de Dios y lo que no es de Dios van a ser engañados. Y entonces la palabra del Señor dice de que ellos enseñaron a estos palestinos que eran supersticiosos con tantos problemas en cuanto a adivinación y brujería. Hermanos, les enseñaron la diferencia, que la diferencia, el poder que se estaba moviendo en ellos venía del Cristo de la gloria.
Eso era la diferencia. Y el Cristo de la gloria es ético, es santo, santo, santo. El Cristo de la gloria claramente enseña lo que es moral y lo que es inmoral, lo que es agradable y desagradable delante de Dios. Mientras que la creencia, no, nuestros dioses no nos dicen nada a nosotros. Vemos sus milagros, vemos sus señales. No, a ellos no nos dicen nada a nosotros. Si queremos robar, si queremos matar, si queremos adulterar, esos nuestros dioses que nos hacen nuestros milagritos, no nos prohíben tanto, igual que eso su Dios de ustedes. Ellos marcaron la diferencia. No, el Dios de nosotros es santo, santo, santo. Y entonces el mundo quedaba perplejo con lo que estaba pasando en esta iglesia. El mundo decía, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Era el poder del Espíritu Santo que se estaba moviendo, haciendo señales. Mis hermanos, de igual, ellos mostraban la veracidad de la doctrina divina porque estaban centrados en grandes verdades que daban gloria y santificaban el bendito nombre de nuestro Dios. Y esta manifestación ejemplar de una vida rendida al Espíritu se estaba ampliando más y estaba tomando mayor fuerza, más amplitud, y muchos estaban llegando a los pies de Jesucristo. Y la palabra de Dios también usa ahí otro punto de aplicación. Dice que tenían un mismo sentir, comunión en un mismo lugar. O sea, los de Jerusalén estaban ahí reunidos, los hebreos. Pero también, mis hermanos, podemos ver que lo que los motivaba a ellos no era tanto lo religioso, sino el servir a Dios. Por aquí vio algo cuando vine hoy. ¿Se dieron cuenta que estaba puesto acá? Antes de venir aquí había una leyenda. Hoy, antes del culto. Que tu propósito, no sé qué dice, que no sea esto, sino que sea el servir a Dios. Muy bonito, que eso es lo que estaba pasando acá. Y hermanos, cuando vemos que esto es lo que está pasando en esta iglesia, que nos ayuda a comprender que la integridad de una iglesia ejemplar debe de ser movido con estos indicadores para que podamos ver, mis hermanos, la diferencia entre ser religioso y tener el poder del Espíritu Santo para poder nosotros dar testimonio de Jesucristo. En otras palabras, ellos tenían interés también por la vida ajena por encima de sus posesiones, tanto para lo espiritual como también para ayudar cuando de verdad había necesidad. Y hermanos, cuando nosotros vemos que la iglesia vio necesidad de la propia iglesia cuando les fueron quitados sus bienes, trabajo y se quedaron sin nada, la iglesia participó en suplir esto, que fue temporal, es cierto, pero colaboró la iglesia. Y cuando había necesidad extrema de ayudar en algo a los que no eran creyentes para dar testimonio de su fe, si había cómo ayudar, también podían ayudar. Pero notemos, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor, que ellos tenían interés por la vida ajena, no para hacerles mal, sino para que Cristo fuera glorificado en la vida de su iglesia para dar testimonio del mensaje de salvación. Hermanos, la palabra de Dios también dice que se reunían diariamente. Escuchen esto. La integridad de una iglesia ejemplar dice que se reunían diariamente. Escuchen esto. ¿Cuántas veces se reunían? ¿Una vez a la semana? Diariamente. Ahora, ¿nosotros cuántas veces nos reunimos? ¿Podemos decir diariamente? No. 3 veces, 2 veces a la semana. Y si nos reunimos, si no, cada 15, cada mes, si no, cada semana. Y hermanos, no hay responsabilidad, no se mueve el poder del Espíritu Santo cuando no tomamos en serio el privilegio que Dios nos ha dado, que es inmerecido el estar sirviéndole, el estar creciendo espiritualmente para que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Mis hermanos, es inmerecido el privilegio que nos da y ni aún así nosotros lo rechazamos. Nada. Hace años pastoreé en 1990 y qué, 91, 2 por ahí. Aquí una iglesia en Guajitos. Pero ahí había un problemita. La devocional se llenaba, ni alcanzaba el templecito. Pero en la escuela dominical llegaban 2, 3. Entonces yo les decía, hermanos, ¿dónde se aprende más?
No es que sea mala devocional, pero ¿dónde hay más amplitud? Ah, en la escuela dominical, pastor, pero no tenemos tiempo. No, hermanos, hay que aprender a ser responsables. Bueno, poco a poco. De ahí fue al revés. Todavía me acuerdo de esa iglesita. Creció la escuela dominical. Ya la devocional, ya, a veces se miraba que no llegaba a la misma cantidad, pero los hermanos se dieron cuenta que el aprendizaje, la doctrina, la solidez de vida espiritual que Dios quiere, debe de ir acompañado, hermanos, con verdades, para que la gente mire que en realidad es el Espíritu Santo que está obrando dentro de nosotros. Y mis hermanos, por eso es que a mí no se me olvida esa vez cuando los misioneros, un diácono les habló así duro y públicamente, pero el hermano no lo hizo por maldad, lo hizo para ver el bien de la iglesia y de ellos. Hermanos, si ustedes quieren que vengan puntuales los hermanos para la escuela dominical y no quieren esto, pero ustedes no vienen los miércoles, los martes, los jueves, culto de doctrina. ¿Y por qué solo les gusta imponer lo que a ustedes les parece bien? Y la responsabilidad de venir entre semana, ¿qué pasó? ¿Qué fruto tuvo eso? Para muchos fue algo así inquietante. Hoy sí va a haber problema en la iglesia. Pero fíjense que no, hermano. ¿Saben qué sucedió? Lo que sucedió es que cuando vimos aquellos hermanos que venían tarde a la escuela dominical, empezaron a llegar ya más tempranito. Aquellos hermanos que no venían entre semana empezaron a llegar. Aquellos misioneros que les tocó duro ese día también empezaron a llegar ya más seguido. La obra empezó a crecer, pero tomando en cuenta que somos responsables cuando somos miembros de una congregación. Y entonces la Biblia dice que diariamente se reunían en el templo para adorar a Dios. Estaba todavía el templo de Jerusalén, todavía no lo habían tirado, porque el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70, pero como todavía no ha llegado a ese momento, ellos se reunían en el templo, pero también en las casas, compartiendo alegremente en humildad y corazón sincero. Cuando vemos que en el templo, en las casas, el enfoque ejemplar constante de la vida rendida al Espíritu Santo, van a dar resultados para gloria y honra de Dios Padre. Porque cuando se habla del poder del Espíritu Santo, mis hermanos, podemos decir de que vamos a estar alabando a Dios en el sentir correcto, reconociendo total de lo que Él hace a favor de apreciación, valorización, la respuesta del hombre a Dios por sus bienes impartidos de parte de Dios inmerecidamente, que Dios se lo da a su pueblo. Tenían el favor del pueblo. No solo tenían el favor y la gracia de Dios, tenían el favor del pueblo. Mostraban la gracia de Cristo ayudando a otros, y el resultado era aceptación buena, de buena voluntad. La gente los miraba, algo hay ahí sobrenaturalmente. Y ¿saben qué dice la Biblia? Como esta iglesia fue una iglesia, mis hermanos, tal y como el tema nos está enseñando, sobre la integridad de una iglesia ejemplar, todos estos puntos eran reales en su vida. ¿Saben qué pasó? Dice la palabra de Dios que Dios añadía al número de congregantes. O sea, había rescate del peligro eterno. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que aquí se ve el ministerio del Espíritu Santo ejecutando su obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio mediante la predicación de la palabra en la vida de la iglesia en general y los creyentes como sus instrumentos de comunicación. Solo en un sermón del apóstol Pedro fueron más de 3,000 que se convirtieron. Tanto era el ejemplo que ya habían dado los miembros de esa iglesia, que cuando predicó el apóstol Pedro, pues de un solo se convirtieron más de 3,000. Y hermanos, quiero terminar con esto. La integridad de una iglesia ejemplar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? ¿Solo estoy viendo una dirección? ¿O soy responsable en ver diferentes direcciones para que yo pueda ver cómo ser útil en las manos de Dios? Porque yo bien puedo decir esto, pero en realidad yo lo vivo. Si cada quien sabe dónde está flaqueando su fe delante del Señor.
Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Hermanos, no se tiene autoridad si alguien quiere hablar de diezmo si no diezma. No se tiene autoridad que alguien quiere hablar de crecimiento si no evangeliza. No se tiene integridad ni autoridad, mi hermano, si alguien quiere estar hablando de cierta necesidad si él no lo vive. Eso es hipocresía. Ahora, cuando es el mover del Espíritu Santo, con humildad. Pastor, yo soy débil en este lado, pero puedo colaborar en algo, aunque sea un poquito. No tengo mucho tiempo, pero algo, pastor. Entonces ya cambia. Cuando aprendamos a llegar con humildad delante de Dios. Pero esta iglesia era una iglesia responsable, de poder, de fuego del Espíritu Santo. El problema es que hoy en día muchos le llaman fuego del Espíritu Santo a la religiosidad. Pero según vemos aquí, es una forma de vida. Son responsabilidades que deben de llegar ante la presencia de Dios para que Dios sea glorificado. Quiero orar, hermanos. ¿Alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname, yo soy débil, yo no he sido responsable en ciertas áreas, perdóname, Jesús? ¿Alguien lo quiere hacer? Yo quiero orar por usted. Son valientes aquellos que reconocen su flaqueza, no aquellos que lo ocultan, no aquellos que no tienen intenciones de agradar a Dios y mejorar su vida. ¿Alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname, este año yo quiero servirte, quiero aplicar esos principios que hay en tu palabra para que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en mí? ¿Hay alguien, hermanos? ¿Alguna manita? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien para este año quiere darle sentir a lo que tenía ahí Alex en la pantalla? Ahí está. No has sido salvo para sentarte, has sido salvo ¿para qué, hermanos? Servir. Y no solo podemos servir en cuatro paredes, no. Diferente forma. El día que usted invite a alguien a almorzar en su casita, pero con el propósito de darle algo del evangelio, ese día otro gallo canta. Porque esto fue el modelo de la iglesia primitiva. No somos salvos para sentarnos, somos salvos para servir. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Señor, gracias por la integridad de una iglesia ejemplar y que está revelado en tu palabra. Y si nosotros regresamos a tu palabra, tú te vas a mover, Señor, cuando veas nuestros corazones contritos y humillados. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Levanta esta iglesia para gloria y honra tuya, no para el pastor, no para ningún miembro, no para la iglesia en sí misma, sino para tu gloria, Señor, para que caigamos rendidos a tus pies, para que tú obres de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.